El Gran Debate con Adolfo Beck. Todos los días de 1 a 2 de la tarde con repetición de 9 a 9 y 30 de la noche. La polémica, la controversia, el fuego cruzado en el Gran Debate con Adolfo Beck por Radio Santa Fe, la emisora de Bogotá. Donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duele los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guarda el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Siempre muy grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1, aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, el Gran Debate con Adolfo Beck. Con repetición el programa completo a las 10:30 de la noche. Buenas tardes, Lady Loaiza. Buenas tardes, Adolfo. Bueno, hoy nos pueden contactar por Facebook. Ahí nos buscan como el Gran Debate. Nos pueden contactar también en Twitter. Y también nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias o comentarios a elgrandebate@hotmail.com. Y también nos pueden contactar por www.radiosantafe.com y también desde ahora en Radio Amiga Internacional. Nos escuchen a través de la internet, a través de www.radiosantafe.com y Radio Amiga Internacional, una nueva ventana para el Gran Debate con Adolfo Beck en ese proceso de expansión. Vamos a tratar de cubrir todo el país a través de emisoras regionales. Tema del día, el análisis de la actual campaña política. Invitados. Saludar a un interlocutor habitual, el exalcalde de Bogotá, el exministro, el exconstituyente, doctor Jaime Castro. Bienvenido, doctor Jaime Castro. Buenas tardes, profesor. Gracias por su invitación. Antes de preguntarle por la campaña política, ¿cómo va su Santa Fe del alma? Afortunadamente bien. En este momento estamos entrando, pero faltan 5 partidos bien difíciles. ¿Le salen las cosas a Basílico? Más o menos. No, Basílico siempre nos clasifica, pero no logramos ser campeones. Le faltan los 10 centavos para el peso. Siempre le faltan 10 centavos al peso a pesar de que tiene un padrino muy importante. ¿Qué es? El padrino allá, en las alturas, la versión divina. Sí, pero Dios tiene muchas cosas, muchas ocupaciones, y yo no creo que se esté ocupando propiamente del Santa Fe. Eso me hace acordar del nuevo rico del mafioso que se encuentra con el compañero de primaria y comienza a mostrarle todo lo nuevo que tiene. Y se ve la casita que tiene el negrito, es un negro. Cipote casita. ¿Ves el carro que tiene el negrito? Cipote carro. Y de pronto lo llaman, que su hermana lo necesita en el convento. Entonces va al convento a visitar a la hermana, el mafioso, el nuevo rico. Y llega al convento y dice, ajá, ¿y está Aida Luz? Dice, no, ella en este momento está con Dios. Y le dice al compañero, cipote cuñado que tiene el negrito. Así está el Santa Fe. Bienvenido, doctor Jaime Castro. También está con nosotros el doctor Carlos Simancas. ¿Cómo ha estado, doctor Carlos Simancas? Buenas tardes, Adolfo. Muy bien, gracias por tu invitación. ¿Cómo le va el polo? Ahí va el polo, enfrentando la coyuntura y desarrollando el debate. ¿Qué tal el regreso de Carlos Gaviria?
Pues me parece una cosa importante porque fortalece en este momento la campaña para enfrentar estas últimas 6 semanas que quedan. Pero ¿qué tal la frase con cierto veneno? Que el barco se está hundiendo, entonces... No. Esa no fue la frase que pronunció Carlos Gaviria, ¿no? No, yo no escuché esa frase. Eso es lo que más o menos, yo no escuché el discurso del doctor Carlos. ¿Usted tiene alguna referencia, doctor Jaime Castro? No, profesor, no tuve la suerte de oír el discurso de Carlos Gaviria. No, fue un discurso unitario, un discurso de convergencia para fortalecer la campaña final de Gustavo. ¿Cómo unir por ejemplo, a Jorge Robledo con Gustavo Petro? Es que hoy no se trata de unir. Yo creo que ese concepto de unir, se lo he dicho más de 10 veces en este programa, es un concepto ya obsoleto en la política. Es propio de regímenes totalitarios. Hoy lo que hay que hacer convergencia sobre puntos comunes. No necesitamos ser iguales para hacer política hoy día. Está muy bajo en las encuestas Gustavo Petro. Pues ahí vamos, en las encuestas están diciendo una realidad, eso es cierto, pero bueno, la campaña falta tiempo y producirá cambios o nos atendremos a la realidad. Sí, está cambiando demasiado la actual campaña política. ¿Cuál es su versión, doctor Jaime Castro? Hay muchos elementos en esta campaña, pero yo empezaría por señalar uno que a mi juicio es bien importante. A falta de propuestas, buenas son encuestas, porque es una campaña muy pobre desde el punto de vista planteamientos de los candidatos, formulación de ideas, de iniciativas, de proyectos, de programas. Los candidatos están moviéndose todos como si estuviesen animados por el mismo libreto, parecen todos libreteados. Es muy difícil hacer diferencia entre uno y otro, todos apuntándole al centro del espectro político. Tienen asesores varias campañas gringos que seguramente no hablan en ellas del candidato sino del producto, y no hablan del programa sino del paquete, del empaque, porque son unas campañas como depuradas política e ideológicamente. Yo he leído los programas, entre comillas, de muchos candidatos, parecen documentos COMPES, que para la audiencia de Radio Santa Fe son los documentos que analiza y aprueba casi siempre el Consejo de Política Económica y Social, que son unos documentos técnicamente válidos, hechos por unos tecnócratas, pero que en manera alguna definen políticamente una campaña. Entonces, los hechos políticos hoy se están definiendo es en las encuestas, y la interpretación que se haga de las encuestas. No es que el candidato dijo o dejó de decir, porque el silencio también tiene un contenido político en muchos casos. Me parece que ese es el primer gran elemento de esta campaña presidencial. Es una campaña deslactosada, descafeinada, ya, una campaña completamente aséptica desde el punto de vista político. Es el imperio de las encuestas. Sí, mandan las encuestas, y además los candidatos, a juicio de uno, no están buscando que las encuestas los sigan a ellos, sino están esperando a ver qué dicen las encuestas. Los grandes líderes políticos buscan es arrastrar las encuestas, que las encuestas los sigan. Aquí los candidatos están pendientes de qué dicen las encuestas y en función de ellas opinan. Además les falta liderazgo, les falta garra, les falta carisma. No muestran ganas, les falta, como dicen en la costa, el doctor Simancas lo conoce mejor que yo, les falta perrenque, ¿ya? Les falta fuerza como candidatos. Sí, ya vemos, sí, las impuestas. Mire, el que podría salirse del libreto, y que uno hubiera esperado que saliera del libreto, sería Gustavo Petro, porque dice, bueno, es la izquierda democrática, son los sindicatos, son organizaciones sociales, pero tampoco se ha salido del libreto, y últimamente lo han reducido a una condición, a mi juicio, lamentable desde el punto de vista político, porque ya Gustavo Petro no está diciendo qué va a hacer, sino qué no hará. Yo lo oí que anoche diciendo, no expropiaré, no seré Hugo Chávez, en fin, pero todo eso hace parte de la pobreza de la campaña. Todos estamos pendientes, a falta de propuestas, es de las encuestas. ¿Qué va a decir la próxima encuesta?
Y eso de las encuestas desdibuja el sentido de la primera vuelta. Eso es lo que se pretendía con la primera vuelta, depurar y no esperar que las encuestas... Las encuestas son altamente perturbadoras, sin duda alguna. Todas las democracias modernas las tienen muy bien reglamentadas. Inclusive tienen prohibido divulgar las encuestas antes de determinado número de días de las votaciones mismas, para que la opinión pueda reflexionar y tomar su decisión sin la presión de las encuestas. El caso de un excelente candidato, el doctor Sergio Fajardo, derrotado por las encuestas, ya se entregó. Quiero saludar al doctor Juan Carlos Flores, bienvenido, el analista, el historiador. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos Flores? Adolfo, gracias por la invitación, saludo a los oyentes, saludo a los contertulios de esta tarde aquí bajo su dirección, al exalcalde Jaime Castro, que me place ver, al doctor Simancas. Es un placer estar aquí como siempre, Adolfo. El imperio de las encuestas, la derrota de Sergio Fajardo. ¿Es un comentario o es una pregunta? Es un ataque. Es un ataque. Tómelo como pregunta. Es un acto de agresión. Sí. No, Adolfo, esa es una posible y legítima interpretación. Digamos, la vida pública tiene una ventaja que en Colombia, con la que Colombia a veces se corre un riesgo, es una ventaja de toda vida pública, en cualquier sociedad donde haya un mínimo fundamento democrático, y es, siempre hay una puja de opiniones, pero esa no es una puja de verdades, ¿cierto? Las verdades están en otro terreno, están en el terreno de la ciencia, están en el terreno de la moral, entonces en la vida pública son bienvenidas absolutamente todas las opiniones. Yo tengo una opinión distinta de la que usted acaba de esbozar, Adolfo, y es justamente hoy hay un hecho político muy relevante en el país, y así lo está asumiendo una parte de la ciudadanía, digamos. Por primera vez en muchos años en la historia de Colombia hay miles de ciudadanos que sin esperar decisiones, sin esperar, digamos, como organizaciones políticas que les dijesen a dónde debían conducir su opinión, empezaron a decir, Mockus y Fajardo tienen que estar presentes en un mismo tarjetón presidencial. Yo creo que ese es el hecho más relevante de las últimas semanas. Y eso, tengo la sensación, no fue creado por las encuestas. Fue creado por años de sequía, durante 8 años del gobierno del presidente Uribe. Ha existido una sequía alrededor de quién puede intentar aspirar a la presidencia de la República sin ser del uribismo, sin ser un clon, sin ser una creación del uribismo, pero además representando amplios sectores de la ciudadanía que dicen la política no necesariamente es la presencia de maquinarias, la política también es un ciudadano interviniendo, teniendo consideraciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es bueno mirar también ese fenómeno. Mira lo que ocurrió el domingo en Bogotá. Eso fue convocado por Facebook, esa impresionante manifestación de decenas de miles de jóvenes en bicicleta, decidiendo acompañar a una persona en la que ven su candidato, el exalcalde Mockus. Entonces, yo creo, Adolfo, que hay un elemento, por supuesto, que se puede debatir, pero me parece que también hay un hecho real. Hay una serie de ciudades en las cuales una parte de la ciudadanía está diciendo, quiero esta opción, que es una opción en la que la gente siente que hay algo distinto, profundo de lo que ha ocurrido en los últimos 8 años, pero que al mismo tiempo la ciudadanía dice, pero no es una cosa de odio o de enemistad gratuita, sino que es una suerte de afirmación ciudadana, y ahí me parece que hay algo interesante. ¿Usted no coincide con los críticos que señalan a la candidatura de Mockus como fruto de un show mediático? Yo creo que eso, digamos, es legítimo que lo digan personas que están presentes en la vida pública, pero me parece que los fundamentos para afirmarlo son muy débiles. Creo que esa afirmación, digamos, viene de una campaña, de otra campaña, y eso ya tiene un sesgo, Adolfo. Es como si yo aquí empezara a calificar las otras campañas en su devenir, en la forma como están organizadas. Hay un sesgo legítimo, y busca justamente confrontar al candidato que más ha ascendido en las últimas semanas, y que se está convirtiendo en una real posibilidad de una competencia distinta de un candidato, digamos, del oficialismo en la segunda vuelta. Creo que una serie de hechos en Bogotá, justamente desde la alcaldía del doctor Jaime Castro, señalan que hay una serie de gobernantes que han transformado la ciudad. Castro, Mockus, claramente 2 de ellos, Peñalosa, claramente 3 de esos gobernantes. Entonces, yo creo que cuando uno habla de exalcaldes de Bogotá en la vida pública, está hablando de personas con realizaciones. Esté uno de acuerdo o en desacuerdo de lo que hicieron. Digamos, pensar que la presencia de 2 exalcaldes, el de Medellín y de Bogotá, en la vida pública es show mediático, digamos, eso es una frase para la galería, pero no es una frase seria. Distinto es que uno dijese, hombre, están presentes y defienden más o menos la presencia del sector público.
están más o menos acorde con las privatizaciones, son favorables a la austeridad del gasto. Eso ya es debate público, del que justamente hablaba el doctor Castro antes de que yo hablase. Pero lo otro me parece que es un poco para deslegitimar un fenómeno muy importante, que además tengo la sensación, a mí algo que me llama la atención, digamos, durante semanas una de las campañas manejó la agenda muy hábilmente, pero hoy está como un boxeador que, digamos, no esperaba que el retador le resultase un retador serio, le mandaron un jab de derecha y el que parecía el más opcionado quedó desubicado en el ring. Me parece que esa frase es de desubique en el ring hoy de uno de los retadores por la aspiración presidencial. Usted habla de la campaña de Juan Manuel Santos. Sí, sin duda, porque la persona que dijo eso es claramente de la campaña de Juan Manuel Santos, y hay que señalarlo. Es como si yo lanzase una frase frente a otra campaña y no dijese claramente dónde estoy para que la ciudadanía supiese con claridad, bueno, este hombre habla con unos intereses claros y los defiende legítimamente, pero de manera directa y transparente. Gracias, doctor Juan Carlos Flores. Quiero darle la bienvenida al internacionalista Álvaro Navas. Buenas tardes, doctor Navas. Buenas tardes, Adolfo. Un cordial saludo aquí a toda la mesa de trabajo. Muy complacido. Tiene la palabra, doctor Jaime Castro. Yo quisiera hacer dos comentarios a lo que acaba de decir Juan Carlos Flores, que sin duda alguna es interesante, como todas las veces que él interviene. Él dice, hay un hecho político nuevo, la ciudadanía, sin esperar directrices de los partidos, sin acomodarse a los esquemas tradicionales, ha decidido pronunciarse, y sin duda alguna eso es cierto, pero él agregó, es la primera vez que ocurre en el país. Y yo diría que no es la primera vez que ocurre. 8 años, doctor Jaime. Bueno. Estos 8 años. Bueno. Sí, no, es que estos últimos 8 años son atípicos, han estado dominados por la presencia del mayor líder que ha habido en el país en las últimas décadas, sin que yo sea uribista, pero hay que reconocer que la capacidad de convocatoria, de audiencia, de liderazgo de Álvaro Uribe Vélez han sido únicas en los últimos 8 años. Pero a ver, estos fenómenos políticos que se salen de los partidos y de los esquemas tradicionales en Colombia tienen antecedentes, no se producen todos los días, pero tienen antecedentes. Cuando arrancó la descentralización, esos fenómenos se dieron a nivel local y departamental. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo unas elecciones en que eligieron en ciudades bien importantes alcaldes sacerdotes, en Barranquilla, en Cúcuta, en Montería, en Dorada, en Sogamoso, en fin, en ciudades bien importantes. Pero eso fue flor de un día, eso desapareció. Ahí no había un proyecto político, eso no tenía ninguna coherencia. Fue un poco, a lo mejor, el hastío, el aburrimiento, la jartera, la mamera de los electorados de esas ciudades con lo que venía ocurriendo. A nivel departamental, en el Cauca, pues, fue elegido un indígena como gobernador, señor Flores. Floro Tunumbalá. En fin. A nivel nacional, esos fenómenos, si usted quiere, una especie de tsunami político electoral, también se han producido. Se produjo a favor de Rojas Pinilla en el año 70. Y Rojas Pinilla había sido condenado por el Senado de la República, era claro que había sido un dictador de los dictadores militares de la época, con un programa que era la dialéctica de la yuca. Salía a la plaza pública y decía, ¿cuánto valía una libra de arroz durante mi gobierno y cuánto está valiendo hoy en día? ¿Cuánto valía un huevo en los años 50 y cuánto vale hoy? ¿Cuánto valía un carro Volkswagen, que era el carro en ese momento popular? ¿Cuánto vale hoy? Bueno, y hay quienes sostienen que Rojas ganó las elecciones, pero bueno, después se produce, aunque no en las mismas proporciones, ese tsunami político electoral a favor de Belisario Betancur. López, el liberalismo gana las parlamentarias, pero pierde las presidenciales, porque se produce un fenómeno, una avalancha a favor de Belisario. Y yo diría, también en otro contexto y otro contenido, sin duda alguna, ideológico y programático, ese tsunami se produjo a favor de Carlos Gaviria, hace 4 años. El pueblo pone en las parlamentarias, coloca en las urnas 1.200.000 votos, 1.300.000, y en las presidenciales Carlos Gaviria queda de segundo con 2.600.000 o 2.700.000. Ojo, con una posición política, ideológica muy clara, muy definida. Carlos Gaviria no cambió su proyecto político.
lo defendió con mucha altura, con mucha claridad. Eso probaría que la izquierda, cuando quiere tener éxito, lo logra presentando candidatos procedentes de la academia, con mucha respetabilidad ante el país. Es el caso de Gerardo Molina, cuando firmes, y el caso de Carlos Gaviria. Ahora se está produciendo el mismo fenómeno. Todavía no sabemos la profundidad, la dimensión, porque estamos hablando apenas de una encuesta. Estamos hablando de una encuesta y se palpa en el ambiente, lo hay, los medios, tal cosa. Entonces, primer punto que me parece importante es destacar que el fenómeno no es nuevo. Segundo, y que confirma un poco lo que yo estaba diciendo, esta es una campaña sin contenido, sin programas, porque Juan Carlos Flores, con toda razón, dice, miren lo que pasó el domingo pasado, el domingo anterior. Fue la toma de Bogotá por el Partido Verde. Él dice, eso se convocó por Facebook, con Twitter, en todos esos medios, eso es completamente válido. Bueno, no, yo vi en los periódicos también, que invitaban a la toma de Bogotá por el Partido Verde. Entonces uno dice, un partido que orientan, que dirigen 3 exalcaldes de Bogotá. Entonces uno dice, la toma de Bogotá, y yo dije, bueno, estos señores van a hacer un gran pronunciamiento sobre los temas de la ciudad, el metro, el tren de cercanías, el sistema integrado de transporte, es el contrato. Ojo a lo siguiente, el famoso sistema integrado de transporte da lugar al contrato más cuantioso que en materia de transporte se está celebrando, no en el país, en el mundo entero. Que día fui a un foro que convocó Semana y gente especializada en el tema y mostraron las cifras, dijeron, en el mundo entero, en materia de transporte, no hay un contrato de las mismas dimensiones. La ampliación del canal de Panamá vale el 20% de lo que vale ese contrato. La administración está privatizando la ETB, está vendiendo el 36%, entregándole el control a una transnacional o a un gobierno extranjero. Y dije, bueno, un gobierno o un partido mejor, que dirigen, que orientan, 3 exalcaldes de Bogotá, la toma de Bogotá es el pronunciamiento de ellos sobre la ciudad, y además eso tiene repercusiones para todo el país. No, la toma de Bogotá era un paseo en bicicleta, de la Plaza de Bolívar, la calle 72, eso fue lo que ocurrió. Mucha gente o poca gente, no me estoy pronunciando sobre el número de personas que concurrieron, si eran jóvenes, si eran mayores, si eran de partidos tradicionales o no, pero entonces digo, la toma de Bogotá era un paseo en bicicleta, era utilizar la ciclovía, entonces, pero eso yo no lo critico, simplemente confirma lo que yo dije al comienzo. Esta es una campaña sin programa, sin contenido. Si nadie dice absolutamente nada. Discrepo respetuosamente de usted, doctor Jaime. Justamente aquí en este programa, yo vine a presentar las ideas nuestras, de nuestra coalición, de nuestra alianza, sobre el tema del sistema integrado de transporte. Aquí es testigo Adolfo B., que estaba sentado en este lugar donde estoy yo, el subgerente de Transmilenio, que es la persona encargada técnicamente de manejar eso, y señalé claramente cuáles son nuestras preocupaciones frente a ese tema. En primer lugar, la ausencia de transparencia de todo el proceso. De hecho, lo reconoció el subgerente de Transmilenio y dijo, eso es una de las preocupaciones que tenemos, es la presión ciudadana más grande que tenemos. Lo segundo que señalé, el riesgo, doctor Jaime, de que a raíz del paro de los transportadores, en el que se cambiaron sin consultar criterios técnicos serios, se cambió la decisión de qué porcentaje se le pagaba en estos procesos de negociación con ellos, que se extenderá a lo largo de 20 años, pues que el riesgo enorme es que debido a esa presión de los transportadores, el sistema integrado de transporte vuelva a quedar en manos de los mismos, los que han controlado el transporte en Bogotá toda la vida, sin que se abra la posibilidad, como ocurrió en otras experiencias del país, que nuevos prestadores del servicio puedan competir con viejos prestadores y mejorar el servicio. Entonces, yo ahí sí discreparía respetuosamente, doctor Jaime, de usted. Una cosa, digamos, usted tiene el legítimo derecho, ¿cierto?, de ironizar, etcétera, etcétera, sobre lo que está ocurriendo, pero claro que hay posiciones, digamos, Mocus fue un alcalde tan bueno como usted, Peñalosa fue un alcalde tan bueno como usted, y ellos conllevan detrás suyo un programa de gobierno. Hay ciertos líderes públicos que aparecen, cuando Uribe aparece en la escena y aparece en el tema de seguridad, la gente sabe que la trayectoria de Uribe ya significa unas posiciones sobre esos temas. Pero finalmente esto se resuelve siempre en las urnas. Me permite, Adolfo, porque el doctor Jaime ha gozado de
Sí. Una amplia posibilidad de extenderse aquí. Entonces, yo creo que estas cosas siempre se deciden en las urnas. Uno tiene muchas interpretaciones sobre esto, ¿cierto? Finalmente quien decide es el ciudadano, es el quien opta. Pero lo que sí es claro es que hay un hecho político, y lo que sí es claro es que hace 4 años y hace 8 años no existía la posibilidad de una segunda vuelta, ¿cierto? No se dio una segunda vuelta. Hoy, como resultado eventualmente de ese hecho político, podemos asistir a una segunda vuelta. Y me parece también a mí que allí hay un indudable hecho político. Eso no es una creación, digamos, de las encuestas, no es una cosa fuera de contenido, digamos. La ciudadanía está sintiendo que eventualmente uno de los candidatos Mockus puede ser un contendor importantísimo para el partido de gobierno en la segunda vuelta. Excúseme, quiero hacer una aclaración con el respeto que usted merece, doctor Juan Carlos Flores, ya que usted recuerda ese programa. La audiencia, y no sé, y el caso del director tomó eso como una posición particular del doctor Juan Carlos Flores. No, porque yo estaba aquí y usted me presentó. Pero como posición oficial de la campaña no la he visto. Usted me presentó, tenemos hay un programa presentado, el día de la inscripción de Fajardo. Sí, el de Fajardo, su candidatura, como vicepresidente, hay 15 puntos acordados entre los equipos programáticos de ambos gobiernos. Y aquí siempre que he venido a este programa, en estos meses, no vengo a título individual. Esta es la posición oficial de la campaña Mockus Fajardo en torno al siguiente. Esta es una posición de la campaña Mockus Fajardo frente a uno de los temas centrales de Bogotá. Vale la aclaración. Claro, vale la aclaración. En ese momento. Y si tuviese alguna posición particular, lo diría, ¿cierto? Para decir, Adolfo, esta posición es particular mía y voy a expresarme sobre ella, etcétera, Pero etcétera. fíjese la dificultad. Eso sale a través de un representante tan importante como Juan Carlos Flores, no como Antanas Mockus, ni como Sergio Fajardo. Pero mire usted que el otro día en el periódico El Tiempo de Bogotá, Mockus expresó su posición frente al metro, y fue el único candidato que no estuvo de acuerdo con el tema del metro. Y dijo, solo si los estudios finales que no se han acordado todavía entre el gobierno nacional y el gobierno distrital llegaran a la conclusión técnica de que el metro es la mejor opción, estaría de acuerdo con eso. Entonces, ahí van apareciendo unos temas. Yo creo que, digamos, una cosa es que los temas no se hagan visibles todos de un tacazo, pero me parece que eso es distinto de decir, no hay una serie de propuestas, no hay una serie de proposiciones a la ciudadanía y al país. Gracias, doctor Juan Carlos. ¿Sí tiene contenido esta campaña política? ¿Sí hay contenido? Mira, Adolfo, he estado escuchando aquí pacientemente porque yo diría lo siguiente, es que evidentemente, algo que dijo el doctor Castro es cierto, uno tiene nostalgia de el carisma y la fuerza con que los dirigentes de los partidos, quienes han aspirado a la presidencia, han movido en el país en los años anteriores la política. Y particularmente, pues lo que vivimos de Uribe, que a mí nunca me pareció un buen dirigente. Yo creo que Uribe hace uso eficaz de los medios de comunicación que hoy en la comunidad global son los que funcionan. De alguna manera la política hay un problema de forma y contenido, y para nostalgia de muchos, puedo que yo pertenezca a esas generaciones también, hoy las formas pesan más que los contenidos. No recuerdo que la campaña de Belisario haya sido tan programática, sino aquella famosa frase de sí se puede, y ahí se pegó la campaña y ahí salió. Y yo pienso que Mockus está viviendo, y a mí me parece afortunado y legítimo eso, una situación en la que él representa un buen valor en este tema de la ética, algo que tiene que ver con la forma de hacer la política, y que los medios le han ayudado y que la ciudadanía lo estaba esperando, porque Uribe ha podido hacer muchas cosas buenas, pero si algo le falla a ese régimen es la ética para hacer la política. Se vale todo para Uribe, incluso echar mentiras como las que se están dando ahora con las chuzadas. En ese sentido yo creo que sí ha habido programas. Por ejemplo, el Polo Democrático ha venido planteando temas programáticos de hace rato en la política social. Hemos señalado una cosa muy contundente, que la política social hay que separarla del mercado, que el tema de la salud, el tema de la vivienda y el tema de la educación no es posible trabajarlo como simples mercancías, que es necesario volver al papel del Estado para el cumplimiento de estos servicios. Se ha planteado un modelo económico de producción como es basarlo en el modelo agroalimentario para generar
gestionar una economía exportadora. En eso incluso internamente tenemos algunas contradicciones, ¿cierto? Yo creo que si el senador Robledo estuviera aquí, habría algunas discusiones sobre eso. Pero las ideas programáticas existen. Yo no creo que sea una ausencia total de programas. No estaría de acuerdo en decir que es que no sean ideas. Lo que más bien pienso es que las formas son las que están, digamos, predominando, y el que mejor logre esas cosas son las que van teniendo a los ciudadanos de Colombia en disposición para modificar el electorado. La izquierda ha tenido una tendencia siempre a predominar en lo programático y a despreocuparse de las formas. Yo creo que ese ha sido uno de los temas que dificultan la acción de la izquierda, que dificultan incluso un acuerdo con el Partido Verde en este momento. Algunos están diciendo que es que el Partido Verde es solo formas y no hay ningún contenido. Yo creo que es mejor buscar debate sobre los puntos fuertes que se haya. Por ejemplo, yo tengo dos para terminar esta intervención que pondría aquí a la discusión. Mockus ha dicho que en materia del mercado laboral va a mantener lo que hay, o sea, va a mantener el mercado laboral que Juan Luis Londoño nos inauguró aquí buscando más empleo, y que ha sido evaluado y que no ha generado el tal empleo. Mockus acaba de decir en el día de ayer que lo va a mantener, que él va a mantener ese tipo de estructura laboral, o sea, que nos vamos a tener con una informalidad que en la lucha por la productividad del mercado y por disminuir los costos y mejorar rentabilidad, él va a aceptar entonces que los trabajadores mantengan la pérdida de sus prestaciones, etcétera. Aunque ha dicho una cosa que yo la reivindico. Ha dicho, si hay argumentos, yo estoy dispuesto a discutirlo. Eso me parece una cosa interesante, por lo menos hay una ventana para discutir las cosas. Y lo otro, lo del metro, yo creo que ese es otro tema que también vale la pena discutirlo, aunque me parece un tema viejo, pero yo estaría más con la posición que ha sustentado, por ejemplo, Juan Francisco Ortega, de lo que significa el metro para Bogotá, de lo que significa el metro para la economía. No es solamente limitarnos a la discusión si el proyecto es técnico o si Bogotá tiene finanzas suficientes para enfrentarlo, sino la articulación que tiene en términos de productividad y de importancia para la economía nacional y de lo que aporta Bogotá a la economía este tema del metro. Gracias, doctor Carlos Simancas. Doctor Navas. Adolfo, no sé, yo creo que haciendo un análisis de este proceso electoral, lo primero que uno podría remarcar es la tipicidad del proceso. Alguna vez un politólogo francés, Guillerme, hablaba de que las democracias posmodernas están regidas por el imperio de las emociones fáciles. Y hacía referencia a esto tratando de explicar cómo en el periodo, digamos, clásico o moderno, las identidades políticas definían claramente las votaciones, o se era liberal, o se era conservador, o se era comunista, y anticipadamente al proceso se sabía cómo se iba a votar. Hoy nosotros encontramos un proceso electoral muy curioso. Si hace 2 meses alguien hubiese dicho que Mockus iba a tener lo que tiene las encuestas, dirían, está loco, ¿de dónde están sacando semejantes vaticinios? Pero esto también prueba, yo diría que el fenómeno no es Mockus, como tampoco es Fajardo. Yo creo que el fenómeno es una fatiga acumulada de 8 años de uribismo, un fracaso de la izquierda también, porque como decía el doctor Jaime Castro hace unos minutos, la votación del Polo Democrático hace 4 años fue impresionante. En un país tan polarizado, sacar casi 2.700.000 votos, y la pregunta que uno se hace, ¿dónde quedaron esos votos? Efectivamente, los juicios que se han venido emitiendo sobre el faro principal del Polo, que es la alcaldía de Bogotá, creo que ha tenido que ver con eso, pero también esa crispación ideológica al interior del Polo, que dio un mensaje de división en un momento en que el Polo debió haberse aglutinado sobre una visión de país. Entonces, en este sentido, yo diría que este proceso muestra también, Adolfo, más allá del agotamiento del proceso de gobierno y de la continuidad, también muestra un agotamiento de los partidos políticos. Esto que sucedió con el Partido Verde es impresionante. O sea, el Partido Verde, votos por el Partido Verde hubo más de 200.000. Eso es una cosa sorprendente. Hace 4 años el partido de la U sacó 220.000 votos solo por el partido. Y yo me pregunto, ¿de dónde salieron esos votos? Es muy posible, Adolfo, que hayan sido votantes del Polo, del liberalismo, independientes e incluso votantes tradicionales de los alcaldes. Ahora,
¿Qué se ve hacia adelante? Yo pienso que este proceso muy probablemente nos va a dar una situación muy curiosa, Adolfo, y es que vamos a encontrar un candidato que representa a la sociedad contra otro candidato que representa el establecimiento político, como decía Rudolf Holmes hace unos días en una columna, y la gran pregunta que uno se hace es, ¿será que alcanzarán los votos ciudadanos? ¿Será que alcanzará el voto urbano para que en una segunda vuelta pueda Mockus efectivamente tener una posibilidad? O una vez más, ¿no será esto otra cosa que uno de esos globos que se inflan y que después de generar tantas ilusiones terminan desinflando? Precisamente, permíteme sobre eso, yo quiero anotar ahí, aprovechar en este punto, controvertir esto. Yo creo que al contrario del desgaste de los partidos que se venía dando, la coyuntura lo que indica es una posibilidad nueva de aire de los partidos. De hecho, a diferencia, por ejemplo, de la época de los curas cívicos y esas cosas, hoy la discusión se está dando prácticamente la posible formación de dos bloques de partidos bien definidos. A mí me parece que la U, el conservatismo, el partido PIN y el mismo Cambio Radical tienen una especie de, ojalá logren consolidarse como la expresión de una derecha política en Colombia, pero que acepten la democracia. Y efectivamente el polo, los verdes, que siempre lo dijimos, sería muy bueno que salieran adelante en la consulta, se consoliden, y el liberalismo y la Alianza Social Indígena podían tener lo que yo llamaría el polo progresista. Desafortunadamente, en ese espacio que se da, las declaraciones de César Gaviria recientemente muestran una inclinación más del liberalismo a volver hacia atrás, a volver como hacia el uribismo, es decir, a fortalecerlo, y eso debilitaría un posible bloque progresista. Yo creo que si algo interesante resulta de esta debacle del uribismo es la posibilidad real de que la política se haga en función de los partidos. Gracias, doctor. Si hay una reforma electoral, eso todavía quedará más confirmado. Doctor Jaime Castro, elementos para el debate. Con su venia, yo quiero volver a la, entre comillas, controversia que tenemos Juan Carlos Flores y yo. La más amistosa posible. En la tarde de hoy. Yo celebro estar de acuerdo con él en todo lo que dijo en relación con el sistema integrado de transporte. Había asistido a un foro que convocó la revista Semana y que fue un foro muy representativo, duró todo un día, y había tenido oportunidad de decir básicamente lo mismo que usted acaba de decir aquí. Y usted dice, esa es la posición del Partido Verde en relación con el tema. La alianza, doctor Jaime, porque nosotros, Compromiso Ciudadano, está en una alianza con el Partido Verde. Bueno, sí. de la alianza, sí. Está bien. Yo celebro saber que esa es la posición y la comparto completamente. Lo que sí diría es que en relación con un tema tan importante, esa posición la tiene que expresar el candidato de la alianza. Se la tiene que decir a la ciudad y se lo tiene que decir al país. Yo he estado en campañas políticas presidenciales, no en posiciones tan destacadas como la suya, Juan Carlos, pero uno soy un humilde soldado. Uno de segundo o de tercero en esas campañas lo que hace es multiplicar y reproducir lo que dijo el candidato. Entonces, a mí sí me gustaría que el candidato lo dijera. Hay muchas cosas sobre Bogotá, esa es una muy importante. Y uno, repito, mi experiencia en campaña, uno duplica, replica, multiplica lo que dice el candidato sobre temas que son muy importantes. Ahora, usted dice, no, y Mockus se pronunció sobre el tema metro, con todo el perdón, no se pronunció, porque decir que habrá metro si los estudios técnicos lo aconsejan, si los estudios técnicos dicen que la iniciativa es viable, eso no es asumir una posición política sobre el tema. Es obvio que no se puede hacer el metro sin la validación técnica que requiere, sin el elemento económico financiero, tal cosa, pero se necesita una posición política en relación con el tema, y esa no aparece cuando se dice, no, habrá metro si los técnicos de planeación se ponen de acuerdo con los técnicos españoles que hicieron el estudio. Eso no es una posición política. Yo sigo insistiendo en que no hay pronunciamientos ideológicos, programáticos, que definan a los candidatos. Esta mañana estuve en un foro que convocaba, una reunión que convocaba Foro por Colombia y el Instituto Demócrata, el Instituto Nacional Demócrata. Y alguien ahí, tal vez ustedes lo conocen, el profesor Cienfuegos, un politólogo. Sí, el profesor de la Javeriana, de la Universidad Javeriana. Dijo en un momento determinado, dijo, mire, Petro se desplazó al centro, migró al centro y no consiguió los votos del centro y perdió los de la izquierda.
De ese tamaño fue el resumen de lo que él hacía en cuanto a las posiciones políticas de Petro. Y digamos algo, no cometo ninguna infidencia. Juan Carlos Flores, Sergio Fajardo y yo almorzamos un día, hace un mes y medio, y analizamos todos los temas. Yo recuerdo mucho que le dije a Sergio Fajardo, le dije, Sergio, todo el mundo dice que usted es muy buen candidato. En ese momento era el segundo. En ese momento en las encuestas, ¿no? En las encuestas era el segundo. Estaba por encima de Noemí y obviamente por encima de Mocus. Le dije, pero Sergio, diga algo, póngale contenido a su campaña. Porque es que ya están diciendo, Sergio es el candidato papito. Y eso es lo que explica. Le dije, pero póngale carne y hueso al tema. Póngale carne y hueso. Yo creo que Sergio termina haciendo la alianza y se va de vicepresidente de Mocus porque falló, entre comillas, falló, en que no le puso contenido a su aspiración. No era suficiente decir, yo fui un buen alcalde de Medellín. Eso ya lo había hecho Peñalosa. Peñalosa salió a aspirar a la presidencia de la República diciendo que había sido un buen alcalde de Bogotá, que después de don Gonzalo Jiménez de Quesada nadie había pasado por el Palacio Ileano tan importante y con tantas realizaciones como él. Ese cuento ya a Peñalosa le había fracasado. Sergio se dedicó a decir, esto fue lo que dice en Medellín. Entonces, yo creo que hace falta, que le hace falta, que es mi percepción, al fin de cuentas, aquí estoy dando mi punto de vista, y creo que es común a todos los candidatos, Y basarse en las encuestas, mire, para suceder a Ernesto Samper, yo recuerdo, por encuestas hubo 7 u 8 presidentes. Por encuestas era presidente Horacio Serpa, en un momento. Por encuestas era presidenta Noemí Sanín. Por encuestas era presidente Alfonso Valdivieso. En fin, Humberto de la Calle. Hubo 7 u 8. Aquí, por encuestas, Sergio Fajardo estaba en la segunda vuelta. Sergio estuvo en la segunda vuelta. Noemí estaba en la segunda vuelta. Vamos al tercero de la segunda vuelta, que es Santana Mocus. Si las elecciones fueran la semana entrante, Mocus estaría en la segunda vuelta. Partamos de la base de que nadie va a ganar en la primera. Ellos dicen que van a ganar en la primera porque no pueden decir otra cosa. Pero concluyo. Juan Carlos tiene razón cuando dice, bueno, al fin de cuentas son las urnas las que van a decidir este tema. Pues bueno, eso es. Lo dijeron 2 personas. Churchill dijo una vez, solo creo en las encuestas que yo manipulo. Churchill dijo una vez, yo solo creo en las encuestas que manipulo, punto. Y Turbay, que no tuvo el peso de Churchill, pero que era agudo en política. El peso físico sí lo tenían ambos. Turbay, que era el talento político en un frasquito. Turbay no ganaba en las encuestas. Y siempre que le decían, presidente, aunque presidente no, candidato, doctor Julio César Turbay, pero las encuestas no lo favorecen. Esperen, la única encuesta válida es la que se hace el día de las elecciones en las urnas. Eso es cierto. De acuerdo. Eso es Churchill, Turbay y Juan Carlos Flores hacen parte y Jaime Castro. Sí. Bueno, ese es el tema del día. Análisis de la actual campaña electoral. Con la venia suya, doctor Carlos Simán, que vamos a un corte de comerciales y regresamos. Como usted quiera, demanda. Ese es el tema. Análisis de la actual campaña electoral. Invitados el doctor Jaime Castro, el doctor Juan Carlos Flores, Álvaro Navas y el doctor Carlos Simán, que también estamos en compañía de la periodista Lady Loaiza. Ya regresamos. El gran debate con Adolfo Begue. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. Si quieres seguir un posgrado en el área de su interés, siga esta dirección: www.ulagrancolombia.edu.co. Especializaciones en las áreas de Derecho, Arquitectura, Ciencias de la Educación y Administrativa y Contable. Posgrados Universidad La Gran Colombia, 286-8200. Siga en la dirección correcta. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas ingredientes a menores de edad. Ley 124 de 1994. 24 horas de los días de la semana pienso. ¿Qué tal, amigos? Les habla Paola. Y estoy aquí para presentarles una recopilación de mis éxitos de los años 70 y 80. Yo no cambiaré
y con la Esta producción y contactos para presentaciones la pueden conseguir en el 360-3178 o al 313-496-3685. Tienes eso que me tiene preso, eso, tienes todo eso que es la juventud. Estudia auxiliar de enfermería, salud oral y mecánica dental en Tecnident. Ahora en convenio con la Fundación San Mateo. Informes 323-6465. Jornadas diurna, nocturna y fines de semana. Matricúlese hoy. Auxiliar de enfermería, salud oral y mecánica dental en Tecnident. Pregunte por nuestros descuentos especiales. Tecnident, calle 34, 2115. Teléfono 323-6465. 323-6465. Aprobación oficial. Instituto Nacional de Estudios Sociales, una entidad con 44 años de experiencia en la formación de la clase trabajadora. Visítenos en la calle 38, 1531, teléfono 287-4923, en la ciudad de Bogotá. Escuchan El Gran Debate en Radio Santa Fe. Continuamos el gran debate con Adolfo. El tema del día: análisis de la actual campaña política. Invitados el doctor Jaime Castro, el doctor Juan Carlos Flores, Álvaro Navas y el doctor Carlos Simaca. ¿Cómo ve usted el mapa político después de la primera vuelta, doctor Jaime Castro? Bueno, básicamente habrá dos escenarios, ¿no? Uno es, parto yo de la base de que Juan Manuel de todas maneras va a segunda vuelta. Una es la confrontación que pueda tener con Noemí Sanín y la otra la que pueda tener con Antanas Mocus. A mi juicio, si las elecciones fueran la semana entrante, no hay sino esos dos escenarios posibles. Escúcheme, ¿usted no descarta en este momento a Noemí Sanín? No, yo no la descarto. ¿No la descarta para la segunda vuelta? Porque la veo, conforme a la última encuesta, hay un empate técnico entre ella y Mocus. Pero digo, un escenario es ese. Yo no apostaría que necesariamente Antanas va, o que necesariamente va Noemí. Puede ir uno de los dos. Si la confrontación es Santos-Noemí, me parece que no se sale de las reglas tradicionales. Ahí no va a ocurrir nada especial. Ojo a lo siguiente: entre las elecciones parlamentarias y las presidenciales hay un 20% más de votación, de gente que no fue a las parlamentarias, pero que voten las presidenciales. Pero ojo a lo siguiente, lo verifiqué anoche repasando cifras electorales. Ese 20% nuevo no llega a votar por un solo candidato. No es que el 20% inclina sí, y puede decidirlo, pero no es que todo el 20% se vaya por el candidato A o por el candidato B. Se reparte más o menos en igualdad de condiciones. Claro, el uno coge el 11 o el 12 y el otro coge 8, y ahí puede estar la diferencia. Entonces, hay un electorado nuevo, pero no ha ocurrido hasta ahora que ese electorado nuevo sea para uno solo de los dos candidatos. El escenario Santos-Mocus, a mi juicio, ahí es incierto. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero yo diría que para que Antanas pelee de verdad en la segunda vuelta, tiene que ponerle carne y hueso a su proyecto político. Voy a decir algo que a lo mejor Juan Carlos dice que yo estoy ironizando. El día que la alianza llamamos, para que sepan nuestros oyentes, Alianza para el Cambio, la alianza político-electoral de Compromiso Ciudadano, el movimiento que dirigía y que sigue dirigiendo Sergio Fajardo y el Partido Verde, el día que la alianza, ahora, hace poco, el lunes, antier, escribió el candidato, divulgó 15 puntos. 15 puntos. El primero, el orden no importa: cultura, ciencia y educación. Lo otro, inversión que genere empleo. Lo otro, crecimiento económico sostenible. Lo otro, respeto al medio ambiente. Lo otro, relaciones internacionales con respeto mutuo. Con todo respeto, esos 15 puntos los suscribe cualquier organización política de derecha, de izquierda o de centro, o cualquier organización religiosa. Si lo llamamos a unas monjitas, a un congreso de pastores protestantes, dice, estamos de acuerdo con esos 15 puntos. Entonces, yo creo que Antanas le tiene que poner carne y hueso, si no puede terminar corriendo la misma suerte que Sergio Fajardo. Y hay un punto que es clave, que la gente empieza a preguntarse.
¿Cómo va a ser la gobernabilidad? Entendiendo por gobernabilidad las relaciones ejecutivo-legislativo. A uno le dicen, no, Antanas manejó muy bien las relaciones alcaldía-consejo, teniendo apenas 1 o 2 concejales amigos de él. Con todo respeto, no es lo mismo. Sí. Yo lo digo con algo de autoridad. Yo fui alcalde y manejé relaciones alcaldía-consejo, pero fui también ministro del Interior, que es el Ministerio de la Política, y manejé relaciones gobierno-Congreso Nacional. No es simplemente por el número de cuántos son los concejales y cuántos son los congresistas, es por lo que representan cada uno de ellos, por el peso político que tienen, por el recorrido. No es lo mismo manejar un consejo que manejar un Congreso Nacional. Entonces, uno sabe, si Juan Manuel es presidente o si Noemí en el otro escenario es presidente, uno sabe, es la gobernabilidad, las cuotas, la entrada, hacer parte del gobierno, eso es en todas las democracias del mundo. La gobernabilidad es sobre esa base. Eso, llámese Europa, llámese Estados Unidos, eso es así. Eso no es un pecado. Pero eso no es un pecado, ni más faltaba. Esa es la dinámica democrática. Pero bueno, ¿qué va a hacer Antanas para conseguir el apoyo de más de 50 senadores? Un gobierno necesita mayorías en el Congreso para 3 cosas. 1, para que le nieguen los proyectos que no le convienen al gobierno, que no le aprueben vainas que sean palo en las ruedas en la ejecución de sus políticas. 2, para que le aprueben los proyectos en que tiene interés, que son la gasolina de sus políticas. 3, para que no le aprueben mociones de censura, que le voten, que le tumbe a los ministros. Eso lo consiguen los gobiernos. Pero como estamos hablando de Cundinamarca y no de Dinamarca, los parlamentarios colombianos ponen un precio, cobran un peaje. Eso es la política. Mejor dicho, esa prueba se la hicieron a Álvaro Uribe, que tenía autoridad sobre el Congreso, que los tenía en el gobierno, y sin embargo, porque le aprobaron la reelección, hubo que dar notarías y hubo que dar contratos. Entonces, ¿cómo va a ser la gobernabilidad de Antanas Mocos? Va a quedar en manos, se lo comen a dentelladas, esas bancadas. Además, hoy no es al menudeo con los parlamentarios, hoy es con disciplina de bancada, y el que se sale de la disciplina muere. Pues la Corte Constitucional acaba de tumbar la reelección porque los de Cambio Radical incumplieron una decisión de bancada. O Antanas va a tener el valor de decirle al país, si es coherente con su estilo político, pediré la revocatoria del mandato del Congreso. El Congreso actual, el que se eligió el 14. Álvaro Uribe lo pidió en el año 2002, cuando se presentó de candidato. Él dijo, yo revocaré el Congreso. Dio una razón distinta a la que puede dar Antanas ahora. Álvaro Uribe dijo, lo voy a revocar porque yo quiero un Congreso unicameral de apenas 100 miembros. Y no voy a esperar 4 años para eso, ya, de entrada, lo hacemos. El 7 de agosto a las 5 de la tarde presentaré el proyecto por referendo. Antanas va a decir eso. Les voy a decir una cosa. Si Antanas dice que cierra el Congreso, un Congreso que todos sabemos está infiltrado por la parapolítica, que es producto del fraude electoral, de todo lo que acaba de ocurrir, Antanas gana en primera vuelta. Así no termine cerrando el Congreso. Pero si Antanas dice que cierra el Congreso porque es ilegítimo, porque es producto del crimen electoral, de la compra de votos, de todo lo que acaba de ocurrir. Petro lo dijo, ¿no? Petro lo dijo. Bueno, ¿que lo cierra? Que lo cierra. Ah, bueno. Con una constituyente. Pero se lo dice a ustedes en privado. No, en público. Ah, bueno, eso. El cierre de campaña lo hizo. Que convoque una constituyente. Eso es lo que hace diferencia entre los candidatos. Ese es un Castro, planteamiento usted que es un dirigente liberal tan veterano, lo veo con ciertas ilusiones de joven político, entre otras cosas reivindicando mucho el programa, y eso que usted acaba de decir muestra que en Colombia este tema del programa no juega esencialmente en las definiciones políticas. La verdad no juega eso, juega la gobernabilidad y uno utiliza el clientelismo, etcétera. No, el programa en ese sentido yo sí, aunque yo me mantengo firme en la candidatura de Gustavo, yo creería que Antanas Mocus sí tiene formas de defenderse del Congreso de la República. Le voy a decir algunas. Algunas son de tipo programático. Antanas no tiene problemas con privatizaciones y el gran poder económico de este país le interesan algunas privatizaciones. Y no lo estoy criticando de plano. Yo creo, por ejemplo, que en el tema de comunicaciones
no vale la pena empezar por principio a defender lo público, ¿cierto? Yo creo que esa es una tecnología muy fuerte, muy avanzada, que no amerita que un Estado en una sociedad con tantos problemas le dedique la plata a eso. Pero en materia de temas, de programas económicos, etcétera, Antana no tendría con la mayoría del Congreso dificultades, por ejemplo. Tenemos 3 minutos, doctor Juan Carlos Flores. 3 minutos para mí o 3 minutos en general. 3 minutos en general. Yo le cedo mis segundos. No, usted hacía la pregunta sobre cuál sería el escenario de la primera a la segunda vuelta. Nosotros creemos que vamos a pasar a la segunda vuelta. Eso lo creemos nosotros. Mire, yo creo que, por supuesto, uno puede plantear muchos escenarios sobre el futuro que se avecina, pero Mockus no es una persona improvisada ya en la vida pública colombiana, digamos, cosas como las que ha dicho el doctor Castro, el doctor Jaime, se dijeron de Mockus en el año 94, la primera vez que llegó a la alcaldía, que eso no iba a funcionar, que esa ola ciudadana a favor de este señor no iba a llegar, luego llegó, que iba a ser un desastre, etcétera, etcétera, y terminó sus 3 primeros años, y la ciudad empezó a sentir un cambio que, insisto, ya había sembrado en algunos aspectos el doctor Castro en su primer gobierno. Entonces, me parece que imaginar que una persona como Mockus es una suerte de improvisado ahora en la vida pública colombiana no sería del todo exacto. Yo creo que Mockus es una persona que tiene unas capacidades de gestión importantes, está acompañado de un equipo importante, tiene una trayectoria y eso en la vida pública importa muchísimo. El refuerzo de la alianza. El mejor ejemplo, no, doctor Jaime, usted puede ironizar o no sobre eso, pero hay un ejemplo muy diciente, doctor Jaime, su partido, el liberal, programa ha tenido toda la vida, pero ese programa se lo comió la corrupción, se lo comió la alianza con el narcotráfico durante el gobierno Samper, con el paramilitarismo. El candidato Germán Vargas, todo el mundo le reconoce, ¿qué programa el de Germán? Y está en el sótano de las encuestas. Entonces, ha sido muy inequitativo hoy usted en la distribución del tiempo, Adolfo, muy inequitativo. Sí, muy inequitativo. Es decir, te cobraron la llegada tarde, te cobraron la llegada tarde. En general. Entonces, yo... La crítica, otro programa. Vale, no, Adolfo, pero lo que diría es porque hay unas cosas puestas allí, claro. Y en la vida pública, si las cosas no se responden, la gente tiende a pensar que quiere agregar algo. Sí, sin lugar a dudas, así es que, digamos... Probablemente la segunda vuelta sea una segunda vuelta entre nosotros y Santos. Y si esa segunda vuelta sea así, Mockus es presidente de Colombia. Gracias. ¿Y Noemí? Pues mire lo que le está pasando. Seguramente vendrán nuevas encuestas, gustenos o no, son un medidor y retrocederá aún más en la encuesta del viernes. Una frase, Santos, Noemí y Mockus. Una frase para definir los candidatos. Todos juntos a una. Ah, bueno. Santos, Noemí, Mockus. Santos. No, yo creo que Santos es un hombre con una gran experiencia probada. Noemí. Pero Noemí es una mujer que le puede aportar una sensibilidad de género a la política colombiana. Mockus es la gran expectativa de la sociedad colombiana. Cierre usted el programa porque... me llamó la atención que el doctor Simancas habla de cómo se defendería Antanas del Congreso. Y utilizó la palabra, dijo, puede defenderse. Bueno, es que lo que necesita el país no es un presidente que se defienda del Congreso, es un presidente que lidere el Congreso. Es que el Congreso colombiano hace lo que el gobierno de turno le diga que haga. ¿Sobre qué, Adolfo? Sobre un presidente que lidere el Congreso. Mockus. Pues Mockus tiene capacidad de liderazgo, lo demostró, ha sido 2 veces alcalde de Bogotá. Señores, trato de ser más equitativo en el programa. Gracias por acompañarme, doctor Jaime Castro, muy gentil, doctor Juan Carlos Flores. Gracias, doctor. Saludos a los contertulios. Muy amable, gracias. Gracias a ti, Adolfo. Gracias, Álvaro Navas, gracias, Lady Loaiza. Gracias, Edwin Acosta, por acompañarme en la parte técnica. Feliz tarde para todos. El gran debate con Adolfo Begue. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandebate